Hola, muy buenas. Pues aquí venimos a deciros que quién lo impide. La muerte lo impide. Aquello que vela una sociedad de consumo que solo nos muestra figuras jóvenes como tú, Palos y palos y palos. exultantes, siempre con buena salud. Lo único que hace falta es soñar. Pues quizás deberías poner los pies en el suelo, o mejor, que los ponga Jonás, porque resulta chocante que su último y muy celebrado trabajo pretenda ser una crítica a la sociedad contemporánea cuando comete sus mismas perversiones, al mostrar un mundo donde la vejez no tiene cabida, algo que podría excusarse en la naturaleza teen de la película. Pero entonces, y aquí viene otra perversión de moda, no tiene sentido que empuje a sus protagonistas a preocuparse por cosas de adultos. No tan de niño pequeño, quieras o no. Sí, Que se nos... Trueba nos vende un film adolescente cuando en realidad está entregando uno político. O dicho de otra manera, explota a sus jóvenes personajes para dirigirlos allá donde les sirven para sus intereses, que como vemos, en nada difieren de los del consumismo. El director de La Virgen de Agosto parece venir a corregir el mal, entre comillas, del género, siempre realizado por personas que ya pasaron la edad de marras, y decide entregarle los mandos a una llamativa selección de chavales para dar cuerpo a su inocua obra. La idea de construir un cine adolescente desde el interior mismo de la adolescencia deviene en un gesto de todo punto iluso por al menos dos razones. La primera es que esos jóvenes no van a abrirse en canal frente a la cámara de un desconocido, por muy buen rollo que éste despida. Una mejor ocurrencia política y cinematográfica habría sido aunar decenas de teen stories de Instagram y TikTok recogidas por esos dispositivos que hoy funcionan como la cámara de vigilancia de nuestras vidas. La segunda tiene que ver con el hecho de tratar a los niños como adultos, un vicio propio de nuestros días, aquí orquestado de forma sibilina desde la conversión del teenager en cineasta, que supone un enorme desprecio a la figura del director como autoridad. Los fans del cineasta madrileño bien harían en preguntarse si más que un amante de lo adolescente, su ídolo no es un traidor a sus esencias. Alguien que manipula a los jóvenes para enfilarlos hacia la adultez, cuando la razón de ser de la adolescencia no es sino el simulacro, conmovedor en su patetismo, del universo de los mayores. Quien lo impide no deja de acumular disparates durante 220 minutos. Si los adolescentes dirigen, el film se vuelve mera ilustración de su frágil palabra. Si la cámara se acerca a sus rostros, estamos más ante un estereotipo del cine social que ante un insólito acto creativo. Si se editan las imágenes sobre una voz en off brechtiana, se impone el pueril deseo de conseguir un montaje heterogéneo sobre la capacidad de encontrar algún hallazgo expresivo en la edición. Si el metraje nos introduce en el doré, en una inverosímil, claramente escrita y cursi escena, lo que vemos tiene mucho más de lugar común del cine teen que de intento honesto de encontrar la verdad. Porque, como decíamos, a Jonás parece no interesarle tanto la realidad de la juventud, como su uso fraudulento para cincelar un interesado discurso político. Por eso sus protagonistas son porretas, punquetas y emos. Estamos en contra de los emos. No. En esta película, por desgracia, se juntan rumanos, negros e hispanos. El plantel perfecto para dar con el retrato molón de la adolescencia diversa del siglo XXI. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de ella? Es que le hacía mucha ilu. ¿Ella no es adolescente? ¿O es que nos sirve para montar un retrato plural guay? Sí. Quien lo impide es plural, transversal, multi, feminista, lo que manda la sociedad de consumo que en teoría critica. El film responde a la sensibilidad del momento, esa que en nombre de la diferencia homogeniza. De modo que la pija no sirve, pero es que tampoco sirve un homosexual con gustos heteros al que solo se le ofrecen unos 2 minutos de los 220 de metraje, a pesar de ser de largo el más interesante de los personajes de la película. No he leído ni escuchado críticas sobre esta cuestión, tampoco sobre la forma más que condescendiente en la que Trueba muestra a Instagram como una mera herramienta de comunicación juvenil. ¿No sabe Jonás que la app de moda es también una gran fuente de problemas mentales, principalmente en mujeres, por cierto? Se permite el lujo de verbalizar la chorrada ignorante de la brecha de género en las carreras STEM,
pero no hace ni una sola reflexión sobre las perversiones liberales de las grandes tecnológicas. Todo un misterio. ¿O no? A lo mejor es que quien lo impide simplemente es incapaz de cuestionar a sus protagonistas. Y sin atisbo de crítica, no puede haber un acercamiento a la verdad. Trueba se equivoca muy seriamente cuando cree que con aunar en un excesivo metraje ficción y documental, desde el acercamiento al rostro adolescente en clave social, le va a dar para lograr lo que otros consiguieron desde la sordidez, el enigma, el sonido, la palabra o la musicalidad de la imagen. Puede que el director madrileño esté convencido de que la adolescencia, a diferencia del resto de la vida, es mágica, que vale con arrimarse a ella para que la poesía, la verdad e incluso la revolución broten solas, y que abandonando a la naturaleza autoritaria de la dirección, se iluminará, como en el mundo de Oz, un camino de baldosas amarillas hacia el cambio desde el rosado rostro de sus jovencitos. Craso error. Sus imágenes no pueden revelar más que la ingenuidad del proyecto, cuando no su sumisión a las depravadas derivas del capital. Nos lo recuerda una escena en la que la parlanchina e insoportable protagonista del film le niega al autor una respuesta sobre su futuro laboral. Bien merecido lo tienes, Jonás, por abrazar sin peros el discurso más narcisista de la más narcisista sociedad imaginable, el del empoderamiento, particularmente femenino, particularmente juvenil. Mucho más claras tiene las cosas Paul Verhoeven. Su monja de visiones. ¿Son ciertas? ¿Se las cree o es una impostora? Pues quizás las dos cosas. Tiene fe y miente, porque su fe podrá servirla para salvar su alma, pero no su cuerpo en un mundo moldeado por la falsedad y la hipocresía. Sí, Benedetta es la oposición perfecta a quien lo impide. Si la obra española es una película crítica sobre la sociedad, bendecida por una crítica acrítica, la francesa no está diseñada para convencer a estos nuevos moralistas en su retrato de una heroína tan chunga como el poder que la constriñe. Baste comparar los finales de ambas producciones para aclarar las diferencias. Mientras la cinta de Jonás apela a los sueños de los chavales como herramienta de cambio, la de Verhoeven, mucho más honesta, muestra a la protagonista decidida a enclaustrarse para tener un techo y una comida antes que vagar sin esperanza por un mundo violento y falaz de la mano de su querida. Algo similar ocurre en el arranque, donde los jóvenes molones madrileños, que se construyen un personaje barra identidad inocua a su antojo, son sustituidos por una niña repelente y caprichosa, tildada por un caballero de inteligente, o sea, de demasiado lista, o sea, de peligrosa. En efecto, Benedetta no es buena gente, como no lo era la Catherine Tramell de Instinto Básico, que no dudaba en asesinar y engañar para sobrevivir. Ahora, ¿son peores las actitudes de estas señoras que las de las personas que las rodean? ¿Qué está bien y mal en tiempos relativistas? Sin una vara de medir justa, será el hipócrita sistema quien dicte sentencia. Verhoeven usa la ambigüedad de sus heroínas para desnudar las miserias de esta moral social construida por el poder. Todas ellas son protagonistas, pero ninguna es la buena de la película. La perfidia de Catherine Tramell era necesaria para resistir en un mundo de violencia masculina. La de Nomi para sobresalir en un espacio en el que las mujeres solo son carne de espectáculo. Y ahora Benedetta decide vivir del engaño hasta convertirse en profeta, no sin la complicidad de la abadesa y el oportunismo del preboste en una jugada que a todos nos debería sonar. Lo último del autor de Desafío Total no es, pues, ni un retrato de época, ni una obra histórica, ni busca ridiculizar a la Iglesia y sus dogmas, ni hacer una crítica a la Inquisición, exhibida además desde la exageración marca de la casa, ni honrar la blasfemia, ni nada de aquellas milongas que leímos de los enviados especialitos a Cannes. De hecho, es un film sobre cómo esa masa social es un ente acrítico al servicio del que manda. Lástima que no se aplique el cuento La fauna canoa. El polémico director desvela estas miserias morales desde su particular estilo pasado de rosca y la interpretación, sublime en su ambigüedad, de Virginie Fira. Su rostro, a medio camino de lo inocente y lo pecaminoso,
de lo afectado y lo flemático, está perfecto en su gestualidad, que da cuenta de la naturaleza del mal y sus relaciones con lo humano y lo político. Su trabajo obliga a las imágenes a batirse el cobre entre lo carnal y lo espiritual, entre el pecado del alma y el pecado social, de modo que acabamos por ver cómo la vileza de Benedetta no se forja en la cúspide de su trayectoria profesional, sino antes, justo cuando tiene un primer contacto con el poder. Sí, Verhoeven sabe que la maldad es el más útil instrumento para medrar en sociedad. La monja se deja llevar por la tentación y empuja al film al trueque de personalidades. Así, la mujer que teníamos por diabla se acaba por revelar como una mera pecadora, mientras que Benedetta, como buena heroína verhoveniana, encuentra en los actos más perversos la llave para escapar de las constricciones del poder. Una llave que abre igualmente las puertas de su ascenso material, porque en verdad no hay posibilidad de romper el constructo social. Solo de mimetizarte con el violento entorno, que no dudará en eliminarte cuando dejes de ser útil, como bien le recuerda a la protagonista el nuncio interpretado por Lambert Wilson. La sociedad es cínica e hipócrita, nos dice Verhoeven, y los seres humanos tendentes a la corrupción. El poder es una tentación, y el empoderamiento, tan sacralizado hoy por la masa, puro narcisismo y vanidad. Oui, mais le père Ricortati dit que les souffrances nous guident vers Dieu et nous rendent plus forts. Nos propres souffrances, pas les souffrances des autres. Los caprichos de Benedetta, el amor por sí misma y su egoísmo infantil, ponen sobre el tapete su perfil de niñata, según la convierten tanto en una herramienta útil para el sistema opresor, como en un peligro para las personas que la rodean. Así, mientras su amada sufre quemaduras y torturas por su culpa, que no parecen importarle demasiado, o una de sus hermanas es flagelada en una escena que incluso le provoca cierto regocijo, el preboste halla en su naturaleza supuestamente milagrosa una oportunidad única para enriquecer la comunidad primero y aislarla de la peste que afecta al resto de la región después. Benedetta entra de cabeza a este egoísta juego, que es pura representación, ya sea en los interiores del convento, bellamente iluminados, o en los exteriores de serie B, aderezada con un CGI grotesco, donde se vadea muy bien entre la inocencia de su amada, los celos de la hija de la abadesa, la complicidad de la propia abadesa, el oportunismo del preboste y la envidia última del nuncio, que ve en ella un peligro para su estatus. Su ascenso material no nos viene a hablar, pues, de las fabulosas cualidades de la mujer independiente y empoderada, sino de su fatalidad, de la soledad futura derivada de su narcisismo. Como en Instinto Básico, Verhoeven pone en jaque la situación de las féminas en sociedad, pero sin ningún tipo de complacencia. Es más, Benedetta es retratada desde un perfil tan negativo como el de la pija a la que puso rostro Dennis Richards en Starship Troopers o el endiosado hombre invisible al que dio cuerpo Kevin Bacon. Quizás nada hable más a las claras de la ambigüedad del discurso del neerlandés que las protestas del grupo de presión LGBT en el estreno de Instinto Básico. Es el problema de blindar, ante cualquier atisbo de crítica, lo femenino, lo lésbico o lo que toque para alcanzar la gloria popular. A diferencia de Trueba, Paul Verhoeven nos ofrece un hondo cuestionamiento de las siempre hipócritas estructuras del poder desde el retrato de los nuevos y por lo general femeninos, cuando no afeminados profetas. Una experiencia total de lo humano y lo social, donde la carne y la espiritualidad son sublimadas en el intento de decodificar la naturaleza del mal y sus derivas políticas. Vous affirmez donc que tuer, c'est-à-dire ôter la vie à autrui, est dans tous les cas un mal absolu? Sans aucun doute. Mais se faire tuer, ¿es un mal absolu? Y del mal nos habla igualmente Manrock, de un mal absoluto, de la catástrofe final y del cine recién nacido entre el siglo XIX y XX como un invento capaz de anticiparlo. Como una herramienta, al igual que la obra de Verhoeven, a mitad de camino entre lo político y lo religioso, entre la farmacología y el catejón.
Mais il faut absolument, n'est-ce pas, absolument poursuivre cette conversation. Vous êtes d'accord, Edouard? Jerónimo Molina llamó al catejón y a la farmacología la imaginación del desastre, por sus facultades para prevenir lo peor. Puede que la naturaleza inacabada de Malmkrog tenga mucho que ver con todo esto. Quizás su misteriosa escena central también. Un instante de violencia repentina que nos remite al chabrol de la ceremonia o a Michael Haneke, para refutarlos a continuación. Porque su territorio no es el de la violencia social, Non, vous inquiétez pas. sino el del cine como un instrumento capaz de anticipar una mirada. Je vais aller voir. C'est quand même... Así, los disparos que previamente han tenido como blanco a los protagonistas se escucharán más tarde a lo lejos en la citada escena misteriosa, donde todos ellos aparecen resucitados. Después, se vuelve a casa como si nada hubiera ocurrido. ¿O sí? Porque el tiempo sigue fluyendo, y los blancos luminosos del principio se han convertido en una tenue luz de las velas. Los personajes como espectros, y el cine en diálogo pleno con la muerte, y lo que de ahí se deriva. El mal, la llegada del impío, del anticristo. Malmkrog es una película en crudo, realizada sobre diálogos en crudo y movimientos de cámara muy crudos. Comienza desde el estatismo, que nos remite a la pintura y al teatro, a los orígenes mismos del medio, y solo empieza a liberarse de esas formas en su contacto con los trabajadores. El plano secuencia, la presencia de la muerte y los diálogos pérfidos, así como la labor de iluminación, nos llevan más a Hitchcock que a Buñuel, aun viendo las concomitancias. Puede que este sea un film de terror, de muertos y fantasmas, con el suspense también aún por cocinar. El caso es que el trabajo con el tiempo y la iluminación permiten a Malmkrog expandir la sensación que ya logrará Hitchcock en La soga, la de recordarnos que, más allá de las paredes de la sala, la vida sigue pasando, que la noche no está cayendo solo en la ficción, sino también en las calles de las que te aísla el metraje. Son obras que nos devuelven el sentido del tiempo, que no le pertenece ni a la sociedad, ni a la revolución, ni a la filosofía, ni a la política, ni a la religión, sino a todo eso en conjunto, pues es el del ser humano. Con esto en mente, no se antoja casual que la película se desarrolle durante una Navidad. Dans tous les cas, un mal absolu. Sans aucun doute. Tampoco que Olga, el personaje más devoto, desaparezca al terminar el diálogo sobre la moral, esté ausente durante el político y regrese de entre los muertos para el religioso. La política sin religión, parece decirnos Puyu, está condenada al fracaso en sus posibilidades anticipatorias. O dicho de otro modo, el fracaso de la política farmacológica habrá sido el de la religión, y por tanto, el del hombre y sus expresiones. Malmkrog se basa en los tres diálogos y el relato del anticristo de Vladimir Soloviev, inspirada a su vez en los diálogos de Platón. Decía Nietzsche que el cristianismo es platonismo para el pueblo, y tenía razón. La tradición farmacológica no deja de ser la recuperación del pensamiento político platónico, del conjunto de saberes de medicina política aplicados a la Grecia de aquella época y recogidos y difundidos más tarde por el cristianismo. Por tanto, el cine y el cristianismo son herramientas catejónicas, protectoras de la comunidad, capaces de mantener a raya el mal al anticipar el desastre. ¿Casualidad que Puyu haya escogido una obra rusa publicada 17 años antes de la caída del zar? El director rumano nos habla de la farmacología como la tradición política de Occidente, así como de su irremediable ruina sin un diálogo con la religión. Por eso, la escena de violencia de su película no da lugar a la nada hanekiana, sino el milagro tarkovskiano, que transforma la tragedia en una visión de futuro. El fin de todas las cosas, la desintegración del ensimismamiento burgués que nos muestra de forma visionaria Puyu, le es totalmente extraña a Trueba. De hecho, quien lo impide es una producción profundamente ensimismada, incapaz de entender su parte de responsabilidad en el particular mecanismo actual de demolición de los valores esenciales. Razón por la que su mensaje de futuro se articula desde lo joven y exultante, y no desde lo humano y mortal, desde lo soñador / ideológico, y no desde lo real.
Su supuesto esfuerzo por cambiar las cosas y evitar la tragedia es inútil, porque, por más calimero que se ponga, Porque sí, somos jóvenes. no tiene fe real en que la catástrofe última vaya a suceder. Sin palos, ¿y qué más da? Por eso su cinta redunda en la multiculturalidad, mientras que la de Puyu concluye antes de la lectura del cuento del Anticristo, que relata la llegada del impío en nuestro siglo para acabar con las tensiones entre el occidente cristiano y el oriente maometano y budista. Non, vous inquiétez pas. Vous affirmez donc que tuer, c'est-à-dire ôter la vie à autrui, est En dans el último tous les tercio de la cas un mal película, absolu. Nicolai lee el Evangelio de San Lucas, donde Jesús nos recuerda que el humano está marcado por la división y no por la igualdad. El discurso del profeta es opuesto al del Anticristo, que desea llevarnos allá donde todos somos iguales, o sea, al fin de todas las cosas. ¿Y no es este igualmente el sueño húmedo del progresismo? ¿No son la homogeneización en nombre de lo diverso y las injustas políticas igualitarias, perpetradas con el ánimo de hacer balanza, el perfecto reflejo de la naturaleza anticrística? A estas alturas de vídeo, creo que ya se puede cuestionar la legitimidad de quien lo impide como fin político. 220 minutos vertebrados por unos diálogos intrascendentes, prestos a perpetuar el narcisismo adolescente y la falsaria igualdad de turno, no parece la mejor manera de hacerle frente a las injusticias contemporáneas. La vacuna frente a esta dejadez del humano la encontraremos siempre en películas como Maltkrog y Benedetta. D'accord, Edouard. En la primera, desde la creación de una tensión entre el sonido, la palabra, la interpretación y la imagen, mostrados como si fueran capturados por una cámara por primera vez, con la intención de dar cuerpo a la esencia catejónica del cine, aunque esto implique chapotear en la palabra corrompida por la perversión y la Un mal inmoralidad. absolu. La segunda, desde la aceptación de esa palabra mentirosa, que en el fondo glorifica a Trueba como vehículo legítimo para desnudar la construcción de sociedades ideales y la mitificación de sus corrompidos neoprofetas, hoy por lo general mujeres y niños. À moi, son épouse. Que cette ville sera épargnée. El primer cineasta tiene más de 50 años, el segundo más de 80. Sí, Jonás, los jóvenes nos rescatarán algún día, cuando sean mayores.